Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este video. Este video lo traté de presentar en directo hace unos instantes, tal vez ya hace un par de horas para el momento que suba este video a la plataforma, este video que estoy grabando en diferido, porque resulta que desafortunadamente no me pude conectar en video. La estabilidad de la señal, la desconexión o el sabotaje, realmente no encuentro una respuesta clara para establecer qué es lo que está pasando con algunas emisiones en directo que presentamos acá en el canal. Así que muchas gracias a los que están conectados, a los que ya están viendo este video, compartan, ayuden por favor a que se difunda esta información. Le pido por favor que deje también su comentario en la caja de comentarios, es muy importante su opinión para el debate público, es muy importante precisamente saber lo que usted piensa, lo que estamos pensando. Es bueno alzar la voz, es bueno que nos escuchen, es justo, también es necesario, llegó la hora de construir poder popular, de construir un poder alternativo, pero también un poder independiente, el poder de las ciudadanías. Así que tenemos que continuar adelante. Así hayan algunos tropiezos, así hayan algunas dificultades, pues vamos a continuar adelante. El gobierno de Iván Duque el gobierno de Iván Duque, los criminales en el poder, corrupción y represión estatal, era lo que estábamos tratando precisamente en el programa anterior. También quiero decirles, no pasarán. Y como lo decía en la emisión anterior, en la emisión en directo, aquí estamos parados frente al cañón, frente a estas herramientas que hemos usado para consolidar un avance, para poder alzar nuestra voz, para también ser escuchados, para que nuestros reclamos justos también sean escuchados. Entonces tenemos que continuar adelante, contribuyendo a la construcción de una opinión pública real, realmente libre, realmente capaz de asumir las dificultades y los desafíos sociales que tenemos para poder superar y evidentemente consolidar ese país que tanto queremos. Así que muchísimas gracias, les agradezco por estar acá. El gobierno de Iván Duque, los criminales en el poder, de eso estaba tratando el programa. Les traigo para ustedes nuevamente unas cifras sobre unos acontecimientos que ocurrieron, que pasaron, que no podemos por lo menos permitir olvidar, que no podemos por lo menos permitir repetir. Por eso es necesario hacer este recorderis, como a través de uno de los gobiernos más terribles, más ineficientes, de los gobiernos inclusive más represores que ha habido en la historia colombiana, como lo ha sido el gobierno de Iván Duque, un gobierno que llegó precisamente al poder producto de un proceso que llevó años, que duró décadas, en los cuales unos sectores muy importantes en este país, unos sectores políticos, económicos, unos sectores inclusive industriales, pues en consenso, llegaron a organizarse de manera criminal y así subvertir la institucionalidad del país. Lo que conocimos como seguridad democrática y desde ahí también una serie de políticas que se vinieron impartiendo, todas en contra de la voluntad popular, todas en contra de las libertades, de la esperanza, todas estas políticas en contra de la gente. Por eso hay que recordar, el gobierno de Iván Duque 2018-2022 dejó un legado de corrupción, dejó un legado de muerte, de malas praxis, de malas decisiones que afectaron no solo la vida política en Colombia, que no solo afectaron la vida social, afectaron la vida económica, afectaron realmente a este país de la manera más cruel y más absurda, algo que permitimos nosotros precisamente al validar el fraude que determinó en dos ocasiones
que no pudieran hacerse la voluntad popular. No solo en 2 ocasiones, hablamos de muchas más, pero recientemente la trampa se consolidó de tal manera que interrumpió precisamente que la voluntad popular se ejecutara de una manera más pronta. El gobierno de Iván Duque, un legado nefasto. A continuación les vamos a presentar un análisis de los principales errores, de los principales actos de corrupción, de los principales hechos que marcaron precisamente un contubernio criminal entre el gobierno de Iván Duque, estructuras de narcotráfico, estructuras paramilitares, inclusive negocios directamente también con estructuras armadas llamadas de izquierda, esas tales guerrillas que hoy, como lo dije también en el video anterior, se difuminaron por lo menos de manera política a través del denso polvo de la cocaína, y hoy ya no tienen precisamente un interés ideológico, popular, proletario, campesino, sino todo lo contrario. Tienen es precisamente unas estructuras criminales que sirven como ejércitos del narcotráfico. Eso también fue el gobierno de Iván Duque, la institucionalidad servida a los bienes del narcotráfico. Estábamos hablando del manejo de la pandemia. Iván Duque, a pesar de lo, y en contra también, en contravía y contrario a lo que mucha gente afirma de manera, no sé si ciega, o por lo menos sí con una falta de pronto de conocimiento sobre los hechos, sobre las causas, y que digan que Iván Duque tuvo un manejo excelso, lo dije, un manejo eficiente en la pandemia. Totalmente falso, eso nunca ocurrió. El gobierno de Iván Duque lo único que hizo durante la pandemia fue fortalecer las operaciones criminales del narcotráfico. El aeropuerto El Dorado fue uno de los últimos aeropuertos cerrados en la región, supuestamente haciendo vuelos humanitarios cargados precisamente de cocaína, como esa avioneta que salió de la Dirección de Antinarcóticos con 440 kilos de coca, casi media tonelada de cocaína. Imagínense, casi media tonelada de cocaína. Salió de la Dirección Antinarcóticos, y si no fue porque estaban tan confiados, estaban tan dormidos, estaban tan despreocupados, todos estos rufianes que estaban también dentro de las propias instituciones del Estado, traqueteando, que se durmieron, les cogió el sueño, y como se dice en el argot popular, en el argot de la calle y de la criminalidad, se les cayó la vuelta. Se les cayó la vuelta, y así fue como el país conoció que a través de la Dirección de Antinarcóticos, que a través de su aeropuerto en Guaymaral, precisamente donde quedan también las sedes de la Dirección Antinarcóticos de Colombia, de la policía, pues estaban sacando avionetas cargadas con polvo blanco. Cayó una. La pregunta es, ¿cuántas salieron? ¿Cuántas coronaron? En mi opinión, estableciendo precisamente esas dinámicas de poder oscuro y criminal, mafioso, corrupto, asesino, pues yo creería que salieron cientos, no de kilos, sino de toneladas desde la Dirección Antinarcóticos. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, si se atrevieron a sacar casi 500 kilos, una avioneta cargada por un policía, imagínense, por un uniformado, ¿qué llaman eso? ¿Hasta dónde subvirtieron la institucionalidad nacional? Esa es la pregunta, una pregunta muy válida, una pregunta que tiene también que tener mucho peso, que tiene que también tener mucha fuerza y mucho debate dentro de la opinión pública para poder garantizar la recuperación de la dignidad institucional, de la visión y la misionalidad de estas. Entonces, hay que decirlo, hasta dónde subvirtieron el Estado, los que nos iban a salvar del castrochavismo, los que nos iban a salvar de el dólar a 5.000 y a 10.000, cosa que no ha pasado. La inflación del mes de agosto fue de 0%. La inflación lleva 17 meses consecutivos a la baja. Se ha controlado realmente muy bien la economía en el país, a pesar de la zozobra, a pesar de la inseguridad también que generan los grandes medios corporativos dentro de la opinión pública.
que llevan al miedo literal. Y aún así, contrarrestando no solo los aparatos mediáticos, no solo las estructuras políticas criminales y mafiosas, no solo confrontando y estando también de frente a estas organizaciones criminales, exigiéndole desmovilización, pidiendo paz, reincorporación a la vida civil, la desmovilización de esta gente, la no utilización de los jóvenes. Es un gobierno que precisamente quiere cambiar las dinámicas que habíamos venido presentando durante décadas. Solo hay que hacer memoria. Aquí mirar atrás no es un hecho de rencor, no es un hecho de odio. Aquí mirar atrás debe ser un hecho de memoria, de reconocimiento de la historia, para que podamos evitar que esos ciclos de violencia, de perpetuidad, de dominio, de dolor, de sangre, se sigan repitiendo. Por eso es necesario hacer énfasis en la historia, una historia tan reciente, que apenas si pasó hace tan solo un par de años atrás. Y el pueblo colombiano parece seguir por ahí inmerso en un mundo de preocupaciones, de inquietudes, también de incertidumbres, de inseguridades, viviendo en un sistema que hemos construido social que realmente no ayuda al bienestar de la salud mental de los colombianos. Aquí muchos tenemos depresión, muchos tenemos ansiedad, muchos tenemos de alguna u otra manera una serie de cuadros que habla de manera general de esa falta de salud mental. Y así es que nos quieren mantener los medios corruptos, los políticos corruptos, los mafiosos, las estructuras armadas, que como digo ya no hay estructuras de izquierda, ya no hay estructuras armadas políticas ideológicamente que estén tratando de hacer una lucha contra poderes oligárquicos, corruptos, criminales establecidos históricamente en el país. Hoy ya no hay eso. Hoy hay estructuras armadas del narcotráfico que son socios o son socias, estas estructuras de los políticos corruptos, de los políticos y de partidos políticos, como puede ser, por ejemplo, el Centro Democrático, como puede ser, por ejemplo, el partido de la U, el Cambio Radical, inclusive el partido conservador también se ha visto muy cercano a la parapolítica, al narcotráfico, sin olvidar tampoco el Partido Liberal. Todos estos partidos sabemos que el Congreso ha constituido en un centro de poder criminal que se burla de frente a la ciudadanía, y por eso les decimos en este video: no pasarán. En el manejo de la pandemia, en muchos lunares, evidentemente la plata que se robó el gobierno de Iván Duque, que se robó esta administración nefasta del señor Duque, medidas, medidas preventivas tardías, respuesta tardía, mal coordinada, robo, saqueo, corrupción, alrededor de 100.000 muertos se llegaron a medir. En 2021 se evidenció efectivamente la falta de transparencia en la compra de vacunas. Hasta 3, 4 veces se incrementaron los costos. Se evidenció inclusive falta de transparencia en contratos, contratos sobrevalorados, contratos que no ejercieron realmente una función para la salud pública de manera nacional y de manera distrital. Recordemos a Claudia López y los 7.000 millones, 6.500, creo que era la cifra alrededor, que costó llevar unas camillas a el centro, a Corferias, al centro de exposición de Corferias. Unas 6.000, no sé cuántas camillas que colocaron, que no atendieron, que no recibieron ni siquiera a un paciente. Increíble. La compra de madera ilegal del Clan del Golfo, esto pasó en el 2021. Esto pasó en el 2021. El tráiler de este video era Iván Duque en medio de un discurso, todo alcoholizado. Ahí se notaba precisamente con sus gestos que estaba bebiendo y le decía al Clan del Golfo que no se iban a salir con la suya, pero era socio del Clan del Golfo, permitía a través del Estado a una estructura narcotraficante criminal
de extrema derecha, que también tiene que ver con la persecución de los líderes sociales, con la persecución del periodismo alternativo, con la persecución de las mismas dignidades y las libertades de la ciudadanía. Y sin embargo así, aún desde el Estado, estaba haciendo negocios. Le compraba madera ilegal al Clan del Golfo. Mientras presumía de haber desmantelado el Clan del Golfo, por debajo de la mesa, el gobierno de este nefasto presidente adquiría madera ilegal proveniente de territorios controlados por sus amigos, los socios de Iván Duque, el Clan del Golfo, el paramilitarismo, inclusive las disidencias de las FARC fueron protegidas, fueron apadrinadas, fueron cobijadas con el abrazo fraterno de la seguridad democrática del gobierno de Iván Duque. Ahí, por ejemplo, vimos precisamente cómo fue ese gobierno nefasto que dijo que el señor Iván Mordisco había sido dado de baja para evitar la persecución sobre Otoniel. También se generaron y se construyeron una serie de relatorías que lo único que le permitían a estos señores, a estas estructuras armadas, era de alguna u otra manera andar sin Dios, sin ley y de la manera más tranquila por el territorio colombiano, por los campos de Colombia, dejando muerte, desolación, traficando cocaína, porque hay que decir que la derecha de la extrema derecha en Colombia, la derecha de este país, que no se sienta con la izquierda a hablar de paz, se sienta con la izquierda armada, vamos a decirlo así, pero ya sabemos que es una ilusión, eso ya no existe. Guerrilleras, estructuras armadas guerrilleras, de tinte político, con ideología sólida, con una visión realmente consolidada, no existe. De manera política, eso ya no existe. Son ejércitos del narcotráfico, por favor no se les olvide, como el Clan del Golfo, como todas estas estructuras paramilitares, organizaciones armadas residuales, como las mismas disidencias de las FARC. Ahí los vemos, socios del Clan del Golfo. Y a su vez, el Clan del Golfo, las disidencias, socios también de otros que ejercen unos poderes en otras esferas, como en el alto gobierno, en el alto poder, en el espectro político, en el espectro económico, en el espectro empresarial. Hoy vemos cientos de empresas que están con vínculos. Hoy hay muchísimas empresas que están siendo investigadas precisamente por facilitar las operaciones del narcotráfico. Es terrible lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque al pueblo colombiano, una herida inmensa, una herida que en 2 años de gobierno del cambio, en 2 años del gobierno de este líder mundial, Gustavo Petro, el presidente de este país, elegido por las mayorías, elegido por las verdaderas mayorías, las mayorías populares, las mayorías independientes, las mayorías de a pie. Esas fueron las personas que llevaron al presidente y a la vicepresidenta al poder, al gobierno, a la dirección del Estado. Y precisamente llevarlos a ellos, a la dirección del Estado, que ha impedido que otros sectores tengan el control de manera directa, pues es lo que causa mucho escozor, lo que causa mucha resistencia, lo que causa mucho odio y manipulación mediática. Es verdad, no lo podemos minimizar, no lo podemos olvidar, y por eso estamos aquí, y por eso yo les agradezco a ustedes también por su apoyo, porque nos dan su tiempo, porque nos dan un like, porque nos dan un comentario, porque nos dan un mensaje de apoyo. Muchísimas gracias de verdad. Yo les digo gracias a ustedes de verdad por su apoyo, porque lo siento, porque ese apoyo, a pesar de las olas de odio que a veces buscan ahogarnos, buscan tumbarnos, buscan atacarnos, pues gracias a toda esa solidaridad continuamos adelante. Aparte de la exposición del vínculo entre el gobierno y actores ilegales como los paramilitares, como la guerrilla, porque era un gobierno que no investigó, que permitió que las disidencias de las FARC se fortalecieran, recuperaran los corredores que las antiguas FARC tenían, que permitió también por medio de hacer trizas la paz, y de esto no se habla, se habla que
La guerrilla se está tomando ciertos sectores en Colombia. Oigan, pero ¿por qué el gobierno en su momento, cuando tuvo el deber de consolidar territorios de paz, no lo hizo, sino que abandonó las comunidades, las dejó a merced de las estructuras armadas paramilitares que acabaron con la vida en el gobierno de Iván Duque de más de 360 firmantes del acuerdo? Eso es increíble y hay que hacer memoria. Y eso no es mirar atrás con rencor, con odio, con resentimiento. Hay que mirar atrás porque hay que saber de pronto qué se nos viene si no somos capaces de contener esas dinámicas oscuras de poder, de dominación, de crimen. Increíble acá lo que hicieron con la política, con lo que supuestamente se iba a establecer a través de las igualdades, a través del amor. En Colombia hicimos de la política, fue una estructura más, un sirviente más de los poderes armados, de los poderes corruptos, del narcotráfico. La política fue también un instrumento más de dominación y de control y también de avance en ese mismo control. Por eso hay que decir no pasarán, por eso hay que estar atentos, hay que estar despiertos. Por eso aquí estamos y muchas gracias. Después de el 2021, perdón, en el 2021 fue cuando se presentó el tema de la compra de la madera ilegal, la exposición del vínculo entre el gobierno, actores criminales, los paramilitares, el Estado que se lucra con las organizaciones criminales, o por lo menos los representantes del Estado, porque aquí esa plata no llegó al Estado como tal, esa plata está en cuentas fantasmas, en paraísos fiscales, fuera por allá de este territorio. Allá están esas fortunas, está en la plata de los periodistas que tienen fortunas en los paraísos fiscales y que no quiero nombrar en este video, pero los invito a que busquen los periodistas salpicados por los Panama Papers, por Wikileaks. Aquí nos han ocultado toda la verdad de manera descarada. Después de la compra de madera ilegal, paro nacional 2021, la violencia estatal, en lugar de dialogar con los manifestantes, el Estado nos reprimió, el Estado nos persiguió, inclusive hasta costarle la propia vida a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nosotros. Nos persiguieron de una manera indiscriminada, inclusive de manera armada, como cuando estábamos en defensa del humedal Tibabuyes, y hasta allá llegaron los disparos de odio, los disparos de las armas que ejecutaron los que están en contra de la protección ambiental en Bogotá, en Colombia. Sin embargo, decimos, continuamos adelante y nos echaron la policía con un uso súper absurdo, ¿no? Excesivo de la fuerza, el SMAT. Resultaron cientos de heridos, cientos también de lesionados, otros tantos, decenas de desaparecidos. En Bogotá se hablan de una cifra cercana a los 40. Podrían ser más. Podrían ser más. Se hablan de inclusive más de 60 desaparecidos en el paro nacional, muchos de ellos retenidos de manera inicial por instituciones del Estado, como la policía, como el mismo SMAT. Increíble. Más de 80 muertos, miles de heridos, cientos de denuncias por desaparición forzada, la corrupción, se denunciaron irregularidades en el uso destinado a la defensa de los derechos humanos, contratos cuestionables para la adquisición de material de antimotines. El señor Iván Molano, pero no es Iván Molano. Diego Molano Aponte. Diego Molano Aponte, el que fue ministro de Defensa y ejecutó un contrato ficticio aduciendo que habíamos recibido como Estado colombiano un ataque un ataque a través de la internet, un hackeo que nunca existió, se robaron 800 millones, un contrato
que le giró a Alotrópico, a una empresa de unas amigas de este señor Diego Molano. Increíble. Solo así, por encima, la plata de las recompensas de los muertos que dijeron haber dado de baja y que después aparecían vivos. Increíble. El fracking en la protección ambiental como quinto punto lo queremos colocar, porque aparte de la represión sistemática del Estado en medio del estallido social, también ha habido una represión y una persecución sistemática por parte del Estado en los territorios en contra de la vida, de los líderes sociales, de los defensores ambientales, de los líderes comunitarios. Y eso debe parar. Y a pesar de todo, a pesar de las resistencias de la gente que es cruel, que es absurda con el pueblo colombiano, pues el gobierno de Gustavo Petro ha hecho un muy buen trabajo. Ha disminuido también un porcentaje de esa violencia sistemática en los territorios que hoy sigue cobrándole la vida a las personas. Pero ha habido una disminución en las masacres, una disminución en el número de asesinatos. Yo los invito a que conozcan las cifras oficiales de la misma policía para que puedan establecer que sí se puede, que podemos continuar adelante. Aparte, con el tema del fracking, a pesar de las promesas de Duque sobre la sostenibilidad, que nunca hubo, su administración impulsó proyectos de piloto, fracking en Colombia, ignorando las recomendaciones ambientales y el rechazo ciudadano. Inclusive eso no lo no hemos podido detener, hacer ley el no fracking en Colombia, precisamente por la resistencia de estos poderosos. La corrupción, el gobierno entregó licencias de exploración a empresas con vínculos políticos, ignorando la normatividad ambiental, a estructuras criminales armadas, a clanes políticos mafiosos, sin realizar consultas previas a las comunidades afectadas. El escándalo de Mintic, de los centros poblados, una adjudicación en un contrato a la unión temporal, 1 billón de pesos. Se robaron 70.000 que dicen que se abudinearon, ¿no? Nunca respondieron. Renunció Karen, pero los fondos nunca aparecieron. Resultó que la empresa de centros poblados presentó garantías bancarias falsas, ¿se acuerdan? Y no tenía capacidad técnica ni financiera. Que no se nos olvide. Y aún así quieren decir, ni se les llena la jeta de agua, perdón la palabra, diciendo es que el gobierno de Petro es el más corrupto. No sean falsos, no sean mentirosos que son ustedes, los paramilitares, los parapolíticos, los paracorruptos, los paraestatales, los que le han hecho tanto daño a este país, a este pueblo. Y les decimos, no pasarán, no pasarán, porque la voluntad popular evidentemente es más fuerte. Y si pudimos una vez, si los vencimos una vez, los podemos volver a vencer 2 veces, porque aquí estamos precisamente frente al cañón y les vamos a decir, no pasarán. Usaremos las herramientas de comunicación, usaremos cada rincón a donde podamos tener la oportunidad de levantar la voz en pro de las dignidades, de las libertades, en pro del status quo mafioso y criminal que nos ha querido dominar y que no ha querido soltar el poder, que no acepta la derrota. Por eso desde sus pasquines, por eso desde sus periódicos, por eso desde sus emisoras, desde sus noticieros, ustedes hablan del tal Petro, porque no son capaces de reconocer la figura presidencial, porque no son capaces de respetar la dignidad presidencial. No son capaces de aceptar la derrota porque son tramposos, porque están dolidos, porque dijimos los colombianos que no podrán pasar y los vencimos en su mismo juego, en ese juego de dominación y de control de masas. La unidad popular y la conciencia social despertó y se hizo fuerza electoral y se hizo fuerza democrática y elegimos al presidente Gustavo Petro, el presidente que hoy, a pesar de las resistencias de todos esos sectores políticos, criminales, oligárquicos, económicos, empresarios corruptos, ha avanzado. Y aunque no haya podido avanzar al nivel que queremos que avance, implementando las reformas estructurales de manera amplia y decidida, sabemos que tenemos un reto, que tenemos un desafío, y es que no pasarán.
El escándalo de centros poblados, así como para recordar, frenó el acceso a Internet para más de 7.000 escuelas rurales, afectando a más de 65.000 niños en Colombia, en el campo colombiano. Ahora, la desigualdad social y el fallo, la desigualdad social y fallo en la promesa de reactivación. Nunca hubo reactivación económica, nunca hubo un fortalecimiento social hacia la dignidad humana en Colombia. El gobierno de Iván Duque fue un fiasco. A pesar de todas esas promesas económicas post pandemia, las políticas del nefasto e inepto criminal, del vulgar ladronzuelo de Iván Duque, sus políticas se centraron en beneficios fiscales para grandes empresas, para los bancarios, para la clase alta, sin medidas efectivas que lograron reducir la desigualdad, la pobreza, la miseria, el hambre. Por eso es en el gobierno de Gustavo Petro que hoy tenemos a 1.6 millones de colombianos saliendo de condiciones indignas, de condiciones extremas, de condiciones duras de pobreza. Ya hay 1.200.000 colombianos que están saliendo de esa pobreza extrema monetaria gracias precisamente a los giros solidarios que entrega el gobierno del cambio. Y seguimos adelante. Quisieron hacer trizas el acuerdo de paz. Entre el 2018 y el 2022, Duque llegó al poder como opositor del acuerdo de paz firmado en 2016, opositor de la paz, opositor del bienestar de los colombianos. No podemos permitir que ellos sigan haciendo esto. Duque llegó al poder como opositor del acuerdo de paz. Durante su gobierno, en lugar de implementar los acuerdos, buscó deslegitimarlos, debilitando su aplicación, haciéndolos trizas, llevando a que se generara una violencia, se recrudeciera una violencia sistemática, no solo paraestatal, sino también paramilitar, en contra de los firmantes del acuerdo. El impacto, pues precisamente se fortalecieron las disidencias, zozobra, miedo, mucho muerto, mucha infamia, mucha inseguridad, violencia en los territorios. El conflicto, recordemos que afectó a más de 300 excombatientes, 360 fueron asesinados desde la firma del acuerdo. El gobierno de Iván Duque siempre lo vamos a recordar como un gobierno corrupto, como un gobierno incompetente, como un gobierno marcado por un poder opresor, totalitario, autoritario, desde la represión violenta del paro nacional hasta los últimos escándalos financieros como los que estamos descubriendo tan solo en estos días y hemos venido descubriendo a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Vemos precisamente como en estos 2 años se han descubierto un sinnúmero de ollas podridas, de huecos corruptos, donde están robando y beneficiando también a los ricos, a los empresarios. Ahí vemos precisamente por qué se tuvo que quitar el impuesto, impuesto no, sino el Fondo de Estabilización de los Combustibles y para dónde iba esa platica. ¿Quiénes eran los beneficiados? ¿Cuántos 56 meses duraron sin que le subieran el precio a la CPM? Ellos haciendo plata con el esfuerzo y el sudor de la gente trabajadora. Increíble. Duque dejó una huella de devastación en la sociedad colombiana. Las promesas de la lucha contra la corrupción se desboronaron bajo su mandato. Él prometió que iba a cumplir, precisamente a firmar, a aprobar el estatuto anticorrupción y no quiso, no se le dio la gana. Y miren precisamente los escándalos de corrupción que hoy vemos. Su legado será recordado por siempre como el más corrupto, como el más intrépido para robar, para asesinar, para perseguir. Uno de los periodos más oscuros en la historia de Colombia, en la historia reciente, donde las élites políticas y económicas prevalecieron mientras el pueblo colombiano sufría por el asedio criminal de estas élites políticas que mantenían y mantienen un matrimonio, que mantienen un contubernio criminal, que infiltraron las instituciones. No pasarán. A todos ustedes que están conectados, muchísimas gracias. Nos tocó así, nos tocó en diferido porque ¿qué más? No pasarán.
quiero contarles un pequeño análisis pedagógico, tal vez sociopolítico, sobre el legado del gobierno de Iván Duque y el peligro del retorno al poder. El gobierno de Iván Duque entre el 2018 y 2022 dejó profundas cicatrices en Colombia, marcadas evidentemente por una corrupción desbordada, por la falta de capacidad de gestión, la represión violenta contra la ciudadanía, el facilitamiento del recrudecimiento de la violencia de las estructuras armadas en contra del bienestar del pueblo colombiano. Analizamos esto como un periodo no solo para revisar unos hechos estadísticos, sino también las consecuencias sociales, las consecuencias políticas de estas acciones, de advertir también, de advertir que no pasarán, que no podemos permitir que estos peligros se sigan fundamentando en, en un estado donde aquí buscamos luchar es por las dignidades. No podemos permitir que el peligro vuelva. El peligro de que vuelva una administración nefasta como la de Iván Duque al poder, que representaba lo más asqueante, lo más corrupto, a lo más bajo de las esferas, de la clase alta, de las esferas altas del poder. Realmente no pasarán. La corrupción sistemática del gobierno, la represión estatal, la desigualdad. Ahí es también donde debemos marcar, a pesar de sus promesas, la desigualdad creció. La brecha de pobreza, en vez de cerrarse, creció. Y realmente es un peligro que vuelva. Durante el gobierno de Iván Duque, el país vivió una serie de escándalos, desde, como les decíamos, desde centros poblados, la madera ilegal vinculada a grupos criminales. El gobierno de Duque dejó claro que los intereses privados y corruptos prevalecían sobre las necesidades del pueblo colombiano. La corrupción no es solo es un delito, sino un freno para el desarrollo social y económico. Yo lo decía hace unos días en un escrito que hacía. La oligarquía es el enemigo del desarrollo y del progreso en Colombia. Los que se quedan con los recursos públicos porque los saquean, perpetúan la pobreza y la desigualdad. Esto subraya precisamente en la importancia de saber elegir en gobiernos que prioricen la transparencia, que prioricen el bienestar común, que prioricen los territorios abajo, los territorios excluidos, mientras generan también políticas de igualdad social que incluyan al grueso de la población nacional. La represión y la violencia estatal durante el paro nacional es un legado y una cicatriz profunda que dejó precisamente ese legado nefasto, ese mandato criminal del gobierno de Iván Duque, que respondió con fuerza militar y policial, que resultó con decenas de muertos, decenas de perseguidos, centenares de víctimas. Un gobierno que criminaliza la protesta y que reprime a su propio pueblo y que además no respeta los principios democráticos, no puede volver al poder, no puede contar con el amor y la voluntad popular de ninguna manera. Nosotros como colombianos necesitamos, por supuesto, gobiernos que privilegien el diálogo social, la participación ciudadana, los derechos humanos, la inclusión, la no militarización de la vida pública. Necesitamos luchar contra la desigualdad y la exclusión social. Tenemos precisamente que establecer políticas que no favorezcan exclusivamente a los ricos, desatendiendo a las mayorías pobres, desfavorecidas del país. Las políticas que no se enfocan en reducir las desigualdades, perpetúan el conflicto social, aumentan el descontento general, el descontento ciudadano, agudizan la violencia. Sabemos que en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro estamos tratando de generar una historia diferente con su enfoque hacia la justicia social, que representa un cambio necesario hacia una Colombia más equitativa, más digna, más próspera y más en paz. El peligro del retorno al uribismo es un peligro latente que tenemos que estar
conscientes del daño que puede causar a la sociedad colombiana. El mandato de Duque solo fue una muestra de la continuación de las políticas del uribismo, de un modelo político centrado en la mano dura, en la criminalidad, en la militarización, en los intereses de las élites económicas. Duque nunca intentó proyectarse como una figura independiente o como un líder nacional. Su administración siempre estuvo esclava a los intereses del ubérrimo, del narcotráfico, de la corrupción, del paramilitarismo, de las estructuras criminales armadas. El uribismo ha demostrado que es una fuerza política que de lejos de resolver los problemas estructurales del país, es una fuerza política que los perpetúa. Si permitimos que el uribismo regrese al poder, corremos el riesgo de repetir los mismos errores que llevaron a la crisis que enfrentamos hoy inclusive, cuando tenemos un país que dejaron con una deuda increíble para precisamente impedir una independencia económica, cuando sabemos que dejaron un país a merced de las estructuras del narcotráfico, como las disidencias de las FARC, como el Clan del Golfo, todas estas estructuras paramilitares que son ejércitos privados que de alguna u otra manera favorecen a un sinnúmero de clanes políticos. Por eso seguimos firmes y la consigna es: adelante, presidente, el pueblo camina a su lado, el pueblo camina con usted, presidente Petro. Tenemos que continuar adelante porque el cambio no para. Debemos apoyar al presidente Gustavo Petro. En contraste al nefasto gobierno de Duque, estamos viviendo este gobierno actual, un gobierno de esperanza, un gobierno que ha iniciado realmente una agenda de transformación social, que pone en el centro de todo a la equidad, a la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la reforma agraria, la implementación de los acuerdos de paz, las políticas para combatir el cambio climático. Son, por ejemplo, algunas de las iniciativas que apuntan a construir un país más inclusivo, más sostenible, más democrático, pero también más diverso, más plural. El proyecto del presidente Gustavo Petro representa una ruptura de un modelo de gobierno que prioriza el interés de unos pocos a costa de las mayorías. Es el gobierno que rompió con la hegemonía de poder de las élites oligarcas y asesinas que asesinaron desde periodistas, magistrados, ministros, que asesinaron candidatos presidenciales. Válgame Dios. No pasará. En nombre de Jaime Garzón, en nombre de Bernardo Jaramillo Osa, en nombre del comandante Pizarro, en nombre de todos los que cayeron, luchando por un país más democrático, más inclusivo, más justo, más equitativo, por un país en paz. Por todos ellos estamos aquí. Y no están olvidados, por supuesto, compañeros. ¿Cómo vamos a olvidar a los mártires de esta patria? A quienes han luchado por defender los intereses del pueblo, sin esperar nada a cambio, pero que también, así como por ejemplo en mi caso, hemos recibido mucho. El apoyo y el cariño de ustedes es fundamental para la transformación, porque el despertar de la conciencia social cuesta la vida, cuesta sangre, cuesta a veces incertidumbre, miedo, pero hay que continuar, porque resulta que claramente la incertidumbre, el miedo, esas dinámicas de horror y de dominio, pues han perpetuado y han fortalecido la opresión y la represión contra nosotros. Por eso decimos que ya no más, y estamos cansados y les decimos no pasarán, no pasarán. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, un liderazgo que no solo marca el ámbito nacional, también marca el ámbito internacional, la esfera global precisamente. En este gobierno del cambio, en el presidente Gustavo Petro, tenemos la oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país,
para construir una nación más justa, una nación más equitativa, más productiva, una nación en paz. El peligro de permitir que el uribismo o cualquier gobierno similar regrese al poder no solo amenaza el progreso alcanzado, sino que perpetuaría, las mismas políticas que han mantenido al país en un ciclo de pobreza y de conflicto. Es fundamental que nosotros como colombianos logremos despertar la conciencia social, que seamos capaces de visualizar precisamente ese norte y de consolidar todas nuestras fuerzas, de cohesionarnos como casi un individuo, como una sola fuerza, una sola voluntad popular que quiere justicia y paz. Nos mantenemos atentos y no vamos a volver a caer en las promesas vacías de la ultraderecha y de los intereses oligárquicos que inclusive se disfrazan de tibios. El futuro de Colombia está en nuestras manos y por eso debemos apoyar a este gobierno de cambio, a estas políticas progresistas. Debemos apoyar los gobiernos que realmente busquen el bienestar general y no el bienestar de unos pocos. Realmente es muy importante continuar adelante. Les agradezco a todos ustedes su tiempo. Estos eran los temas que les tenía presentados, estos eran los mensajes que les quería entregar a ustedes. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. El respeto y el debate constructivo siempre serán más poderosos que los insultos. Descalificar a alguien de manera criminal no solo demuestra una falta de argumentos, sino que debilita cualquier punto de vista. A todas las personas que me están atacando y que me están persiguiendo, les digo, no pasarán. No pasarán. Realmente no pasarán. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Se les quiere un montón. Muchísimo, es muchísimo. Besos y abrazos. Recuerde comentar, recuerde dejarnos su opinión ahí en la cajita de comentarios. Dar like a este video y por supuesto compartir. Espero que les haya gustado esta información y nos vemos más adelante. Una muy buena noche, buen día, buena tarde, bueno, según como corresponda. Un saludo por supuesto a nuestros suscriptores. A Leti23, a Ana Calderón, a Luz Alonso. Gracias a Siempre Feliz. Gracias a todas las personas, salud, que hacen parte de este canal. Para todos ustedes una muy buena noche, una bendecida existencia. Se les quiere mucho. Hasta pronto.